Buenos días, mis queridos hermanas y hermanos. Reciban la paz del Señor en un día fabuloso y grandioso que el Señor nos regala. Y este es Juan Cruzado, en este su canal Vamos Arriba Zumba, quienes dice de parte del Señor que tu vida sea próspera, dice el Señor. Y hoy la palabra nos va a llegar de la primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8 al 9, y dice así: ¿A quién amáis sin haberle visto? ¿En quién creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas? En la versión actualizada, ustedes, aunque nunca han visto a Jesucristo, lo aman y creen en Él, y tienen una alegría tan grande y hermosa que no puede describirse con palabras. Ustedes viven alegres porque ya saben que Dios los salvará y por eso confían en Él. En la versión en inglés, You love Him, although you have not seen Him, and you believe in Him. Also, you do not now see Him, so you rejoice with a great and glorious joy which words cannot express, because you are receiving the salvation of your souls, which is the purpose of your faith in Him. Bueno, mis queridos hermanas y hermanos, la palabra poderosa hoy del Señor nos llega de la primera de Pedro. Y es una palabra que te pone a pensar y a reflexionar, porque acuérdense que cuando Jesús resucitó, todos sus discípulos estaban reunidos y hubo uno de ellos que no creía. Y cuando el Cristo resucitado se le apareció a Tomás, quien hasta ese entonces no había creído en el testimonio de los demás discípulos con respecto a la resurrección de Jesús. Y es cuando Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Y dice la palabra en Juan 20:29, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Mis queridos hermanos, para tú creer en Jesús, tú no necesitas ver a Jesús. Tú solamente tienes que confiar en Jesús. Tú tienes que leer la palabra. Y no pretendas ver a Jesús para poder creer en Él, porque eso no va a suceder en el diario vivir hasta que Jesús nos regrese y nos resucite a todos de la muerte. Sin embargo, Jesús te da la oportunidad de que tú creas en Él sin verle, solamente escuchándolo y dejarte guiar por su palabra. Así como en aquel entonces Jesús resucitó y sus discípulos pudieron volverlo a ver una vez más antes que partiera de este mundo, así Jesús nos promete hacerlo a cada uno de nosotros. Pero nosotros tenemos que aprender a creer en Él, y lo vamos a ver al final de los tiempos cuando Jesús venga y nos resucite a todo aquel que esté preparado, a todo aquel que haya seguido las guías que Jesús y Dios Padre han querido que sigamos por el camino por el camino del bien, por el camino de la verdad, por el camino de la salvación, y siguiendo las enseñanzas que Jesús nos trajo. Mis queridos hermanos, no estamos lejos de hacerlo. Solamente es tener ese afán, esa dedicación de tú entregarle la vida tuya al Señor. Las palabras de Pedro aquí destacan el mismo tema: la bendición de los que creen en Jesús aún sin haberle visto, versus los que no creen en Jesús por no haberlo visto, como pasó con Tomás. Mis queridos hermanos, los invito nuevamente, como yo les digo, no tienen que ver a Jesús para creer en Él, sino creer en su palabra. Y la fe es la que te brinda la salvación y la promesa de que un día el dolor acabará y que la justicia perfecta comenzará. Ese es en el momento cuando tú aprendas a creer en Jesús. La fe, que siempre tiene que ir en aumento, será recompensada y el mal será castigado. Usted tiene que aprender a tener fe y a confiar en Jesús y a confiar en Dios Padre. Y usted logra alcanzar la fe y creer cada día más en Jesús y en su Padre, leyendo la Biblia, escudriñando la palabra del Señor. Pero, ¿qué debemos hacer mientras esperamos que llegue ese gran día? Aunque la respuesta en la Biblia, ustedes saben, nos da una respuesta bastante sencilla, porque es buscar de la palabra del Señor.
No es fácil ponerla en práctica porque muchas personas empiezan a leer la Biblia, no la entienden y la echan a un lado. Entonces, la Biblia te da unas bases para que tú puedas conocer a Jesús, para que tú puedas conocer a Dios Padre. Pero aquel que no entiende la Biblia la echa a un lado. Y entonces, al echarla a un lado, es como echar a un lado a Jesús y a Dios y no tratar de conocerlos a fondo. Y mis queridos hermanos, tú puedes poner en práctica lo que ya tú conoces mientras Jesús viene a salvarnos, viene a resucitar de la muerte. Y tú lo tienes todo en tus manos. Y es orarle sin cesar. Aprender a orarle a Jesús de corazón. Aprender a conocerlo. Yo te invito a que tú, si te sientes que no entiendes la palabra, hay alternativas como la que yo doy a diario, que leo la palabra de la Biblia, leo la palabra actualizada para que quizás terminología que tú no entiendas puedas entenderla y puedas recibir el mensaje que Jesús quiere traerte a diario. Y mis queridos hermanos, la vida que vivimos hoy en día implica resolver conflictos, sea conflictos con alguien, reparar algún daño, dar nuestro mejor esfuerzo en el trabajo, dedicar más tiempo a criar a nuestros hijos, reconstruir algún problema tratar de reconstruir algo que está erróneo, tratarlo de hacer de una forma agradable, de una forma como lo haría Jesús si tuviera este problema. Acuérdense, Jesús vino a esparcir la palabra de su Padre en el mundo. Nos corresponde a nosotros, como hermanos de Jesús, como amigos de Jesús, de seguir llevando la palabra de su Padre aquí en la tierra. Y para tú hacerlo tienes que aprender a conocer a Jesús, al amigo tuyo que nunca falla, al que está 24/7 para ti. Yo te invito a que compartas la palabra, a que leas junto a otras personas para que puedas recibir el mensaje que Dios y su Hijo Jesús quieren traerte a diario. Acuérdate, Jesús regresará y va a regresar con la recompensa de salvarnos a cada uno de nosotros de la muerte. ¿Qué vas a hacer tú para agradar a Jesús? Te invito a que compartas la palabra, que la lleves a aquella persona que no conoce al Señor. Estamos orando en esta mañana por la pandemia que aún sigue a través de todo el mundo, para que el Señor pueda poner su mano sobre el mundo entero y pueda calmar esta pandemia, para que el Señor bendiga a todos los que tenemos que salir a laborar y a trabajar a diario y nos pueda cubrir con su santo manto. Estamos orando por los hijos de cada uno de nosotros, estamos orando por las peticiones de cada uno de ustedes. Estoy orando en esta mañana para que este mundo cambie y aprenda a buscar del Señor, aprenda a leer las Escrituras, aprenda a conocer a Jesús, el amigo que nunca falla. Estamos orando por Nancy y los papás de Oniel para que el Señor les siga brindando tranquilidad dentro de su ser. Estoy orando por Jenirín, su embarazo y su relación para que sean prósperos. Estoy orando por María y Esther, por la madre de María. Estoy orando por Saima y sus padres. Estoy orando por Fernando. Estoy orando por Fátima. Estoy orando por Tere y Ángel, por Jorge y por Aide. Estoy orando por mi madre y por mi padre, por Iris y por Cecilia. Estoy orando por Julio y por Francisco. Estoy orando por mis hermanos, por cada uno de ellos. Estoy orando por mi bello Mayra para que el Señor la siga llevando en su lugar de trabajo. Estoy orando por mí para que yo pueda seguir llevando la palabra del Señor donde quiera que Él desee que yo vaya. Estoy orando para que este mundo entienda que en la oración está la salvación. Este es Juan Cruzado, en este su canal Vamos Arriba Zumba, quien les dice de parte del Señor: confía siempre en Jesús, tu amigo que nunca te falla. Mis queridos hermanos, oremos a Dios de corazón. Entreguemos nuestra vida a Él para que nuestra vida sea próspera y al final de los tiempos podamos alcanzar el reino de los cielos. Dios los bendiga, mis queridos hermanos, y que pasen un día maravilloso en la palabra del Señor. Amén.